levantará. Amén. Y no importa cómo se encuentre usted en este día, el Señor de ahí también le va a levantar con su presencia y su Espíritu Santo. A Él sea toda la honra, a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Iglesia presencial, iglesia en línea, iglesia presencial acá, iglesia en línea allá. Sean todos bienvenidos a esta casa del Padre, en la casa de Dios. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Amén. ¿Qué les parece si con esta misma alegría decimos todos al unísono? Esta es la palabra de Dios, yo creo en ella, hay poder en ella, viviremos por ella. Y hablando de esa bendita palabra del Señor, quiero que lean conmigo en unos segunditos, pero como verá ahora, el tema para hoy se llama Nuestra fe en Cristo es más preciosa que todo. Nuestra fe en Cristo es más preciosa que todo. Hoy no verán los textos en la pantalla, quiero leérselos aquí a ustedes hoy. Pero si me acompaña en la escritura, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente. Así que hoy me va a poner atención cuando leamos la escritura. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra, el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero, y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Cuando el oro, dice el texto Pedro aquí, cuando el oro es probado en el fuego, resalta su valor terrenal. Eso es lo que dice la Biblia, es probado por el fuego. ¿Cuánto más entonces la fe con su valor eterno no debería ser también probada como genuina? Amén. Bien dice el reformador Martín Lutero en una párrafo que se lo voy a leer, dice lo siguiente: el fuego no disminuye el oro, sino que lo vuelve puro y brillante, eliminando cualquier mezcla. Así que Dios pone la cruz sobre todos los cristianos para purificarlos y limpiarlos bien, para que su fe permanezca pura como la palabra es pura, y para que podamos aferrarnos solo a la palabra y no confiar en nada más. Diga, solo en la palabra. O sea, no hay nada más importante para usted y para mí que la fe. Amén. Eso es lo que dice el evangelista Pedro. Nuestra fe es probada, nuestra fe es más preciosa, lo que está diciendo aquí. Nuestra fe es más preciosa que nuestra misma casa, que nuestro carro, que nuestra cuenta de banco, que todo lo que usted posea material. Dice Pedro, la fe de ustedes es más preciosa. Cada cosa que nosotros poseemos, nuestra fe es más valiosa. Amados hermanos, y no estoy diciendo que las cosas materiales obtenidas por sus esfuerzos son malas, no, sino que donde están en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero sí estoy convencido que algunas veces tenemos que pasar por algunas cosas que nos recuerdan que lo que importa no es el oro, para decir algo en lo material. Lo que realmente importa es nuestra fe en el Señor Jesucristo. Ese es el valor nuestro. Vemos siempre el propósito de Dios en todos los caminos, en todos los senderos de nuestra vida, que aún son más grandes que el mismo oro.
Por eso admiro a los padres de familia que se preocupan por dejarles sí a sus hijos y a su descendencia alguna herencia. No es malo, como la educación misma. Pero la mejor herencia que nosotros podemos dejar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de los hijos de nuestros hijos y a cuánta generación es la fe en nuestro Señor Jesucristo, para que nuestras futuras generaciones conozcan y nunca olviden a Dios. Eso es más glorioso y de más valor, dice las Santas Escrituras. Por eso quisiera que pensáramos por unos momentos de aquellos grandes héroes de la historia de la palabra de Dios, aquellos héroes de la fe. Estas personas tenían fe, una fe tan grande que en ese tiempo no tenían todas las comodidades que usted posee o yo tenga. En aquel entonces no había un seguro social para ellos. No había una cuenta de banco, no había las comodidades que usted y yo disfrutamos siempre, no había un retiro para ellos de seguro médico, no había nada. Pero ¿sabe lo que esta gente sí tenían? Estos padres de la historia cristiana tenían una gran fe, más valiosa que todas las cosas que ellos poseían. Y eso es glorioso. Una fe preciosa, más hermosa que todo el oro. Por eso el apóstol San Pablo a los Filipenses dice lo siguiente, en el capítulo 3, versículo 8, dice lo siguiente: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Wow, qué palabras más fuertes del apóstol San Pablo. Ciertamente estimo todas las cosas como una pérdida, las cosas, porque hay algo más excelente: ganar a Cristo. Entonces, la palabra fe, en una manera práctica del uso diario para usted y para mí, podemos definirla entonces como una dependencia en Dios todos los días. Diga, una dependencia diaria en Dios. Cada día necesito de esa fe, porque nunca debemos de perder esa dependencia en el Señor. Y lo irónico de la vida nuestra y lo irónico de todo es que desde que nacemos queremos ser independientes. ¿Cierto? Desde pequeños queremos ser independientes. Queremos sí aprender a caminar, porque ya no queremos que nos carguen. Deseamos ser independientes cuando somos adolescentes, y esos padres de nosotros siempre estarán equivocados en esa edad. Somos independientes, no nos gusta que nos llamen la atención. Somos independientes en todo momento, no queremos que alguien nos diga cómo dirigirnos. Nos gusta la independencia. Sin embargo, la Biblia habla de una dependencia en Dios. Jesucristo dice: separados de mí, nada, diga, nada podemos ser. O sea, no hay una independencia. Los hijos de Dios dependemos siempre del Señor. Aunque el mundo quiera ser muy independiente, no necesito una iglesia, no necesito creer en Dios, no necesito ir todos los domingos. Es más, la pandemia anda por ahí y entonces yo no necesito congregarme. Pero sí me gusta andar por acá, por allá, por allá, por allá. Menos en la casa del Padre. Ah, qué duro eso, pastor. La fe es tener una dependencia todos los días de Dios. Por eso tengo una pregunta para ustedes presenciales y ustedes en línea. ¿Ustedes dependen de Dios todos los días? ¿Usted depende de Dios todos los días? Si es así, usted diría: Señor, sin ti yo no soy nada.
Si fuera verdad, diríamos: necesito que guíes mis pasos para caminar en pos de ti y hacer tu bendita voluntad todos los días. Si es correcto, entonces necesito que me llenes mis pensamientos con los tuyos, porque tu palabra dice que tus pensamientos no son los míos. Por lo tanto, Señor, yo quiero los tuyos entonces, porque son mejores que los míos. Si dependiéramos todos los días de Dios, entonces diríamos: Señor, ¿qué harías tú en mi lugar ahora mismo para tomar esta decisión? Si dependiéramos de Dios todos los días, entonces nuestras acciones fueran tan diferentes, porque más nos enfocamos en Él y menos nos enfocamos en los demás. Cuando miramos a Cristo y miramos hacia su cruz, entonces miramos al Señor, entonces nuestra fe depende más de Él que mis propios esfuerzos. Señor, sin ti yo no soy nada. Necesito de ti. Esa es la verdadera fe. Por eso Pedro dice: es más preciosa que el oro mismo. ¿Sabe por qué? Porque es un regalo de Dios. Las cosas que Dios te da y que vienen del cielo, como la fe, no pueden ser igualadas con nada de mucho valor en esta tierra. Esta fe la produce el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, y no hay nada en este mundo que Dios ha creado que se compare igual a la fe en su valor, porque eso surge del mismo corazón de Dios y nos la regala a nosotros. La fe viene por el oír y la palabra del Señor. Cuando usted comprende esta verdad, usted entonces puede decir: Señor, gracias Padre por mi trabajo, pero mi trabajo no es mi Dios. Gracias Señor por mi salario, pero mi salario no es mi Dios. Gracias Dios por la casa que poseo, el apartamento, lo que sea, pero eso no es mi Dios. Gracias Señor por el auto que tú me has dado, pero este coche no es mi Dios. Gracias Señor por los hijos que me has dado, pero estos chamacos no son mi Dios. Yo soy su papá y su mamá, y los voy a educar de acuerdo a tu palabra. Ellos no me van a educar a mí, ni decir cuándo ir a la iglesia o no. Señor, si tú me quitas mi fe, entonces mi oro no sirve de nada. Pero si tú me quitas el oro, con la fe todo es posible. Vuelvo otra vez a depender de ti, Señor. Por eso no podemos estar amarrados en las cosas terrenales. Bien dijo el Señor: poned vuestra mirada en las cosas de arriba. Por eso Proverbios, el rey Salomón escribió esta hermosa párrafo en el capítulo 30, versículo 8 al 9, y dice: aparta de mí la vanidad y la mentira, y no me des pobreza ni riquezas. Dame solo el pan necesario, no sea que una vez satisfecho te niegue y diga: ¿y quién es el Señor? O que por ser pobre llegue yo a robar y ofenda el nombre de Dios. Hermano y hermana, aún así, sin las cosas de valor humano, usted y yo podemos estar satisfechos, porque tenemos todo en Cristo Jesús. No hay para dónde. ¿A mí no le parece hermoso? Eso me encanta. Por eso Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si falta esto, faltan los frijoles, faltan los tacos, falta el arroz, falta aquí, falta allá, ¿y qué? Tenemos fe en el Señor, y entonces, como usted es un siervo y sierva del Señor, y usted trabaja y el Señor provee, entonces el Señor siempre va a cuidar de usted. Amén.
Porque tenemos a un Dios bueno y generoso con todos nosotros. Dios siempre cuidará de mí. Dígalo, Dios siempre cuidará de mí. Y eso me encanta del Señor. ¿No le da la gloria a Dios por eso? Iglesia del Señor, la fe es como Dios hace las transacciones con usted y conmigo. No hay otra manera, es la fe. Cuando usted está experimentando una dificultad o pasando una prueba y usted tiene fe en el Señor, o está pasando cualquier mejor momento, usted tiene fe en el Señor porque usted depende de la sabiduría de la palabra de Dios. Por eso Pedro dice otra vez estas palabras en el capítulo 1, versículo 6. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. ¿Qué es lo que causa entonces las pruebas y aflicciones a los cristianos? Diga, regocijo, porque su fe está siendo pulida. Amén. Pulida. Los cristianos recibimos gozo y alegría cuando pasamos circunstancias difíciles. Por eso en siglos atrás, en un reporte que se le dio a un emperador en el segundo siglo, alguien dijo: no entiendo a esta gente, entre más se les vitupera, entre más se les tortura, más se gozan porque dicen que van a ir con su Señor. Wow, qué cristianos. Por eso mi fe la que causa que usted o yo prosperemos en todas las cosas, y no la prosperidad causa que yo tenga fe. No son las cosas materiales las que ejercen mi fe o la producen, sino la fe misma viene del Señor y soy agradecido con las cosas que tengo. Por eso no permita que los problemas y las dificultades le hagan colocar su mirada y corazón en el oro y en las cosas materiales. Diga, mi fe es más valiosa que el oro. Mi fe es más valiosa que el oro. En los tiempos de necesidad, dificultades y hambre son los tiempos cuando el Señor perfecciona más nuestra fe, porque solo en el campo de batalla se pulen los soldados y se ve el valor de ellos, no en la paz. Si esta pandemia no le ha enseñado nada aún, dígale al Señor: enséñame a valorar la fe que tú me has dado. Es como decir que muchas personas entran en temporadas de hambruna y salen de ese lugar muy bendecidos. Es como entrar en una situación mundial como la pandemia, pero cuando salgamos saldremos más bendecidos. Y otros han entrado muy bendecidos a esta pandemia o a este problema que vivimos en el mundo y están saliendo derrotados y alejados de Dios, porque creen que ya no necesitan del Señor. No necesito ir a la iglesia, no necesito más nada de eso, en casa todo lo tengo. Déjeme darle 4 ejemplos bíblicos de hombres donde dependían de una fe en tiempos difíciles. ¿Recuerda al profeta Abraham? En el capítulo 12, versículo 1 precisamente de Génesis, dice la Biblia que hubo una hambre o una hambruna en toda aquella región y que el profeta Abraham se fue a Egipto, pasó un tiempo ahí, tuvo algunas dificultades, pero dice la Biblia, y cuando salió de Egipto iba con el doble de riquezas. En una época de hambruna salió de allí más bendecido. ¿No le parece glorioso? Ahora, tiempo después, Isaac, hijo de Abraham, entró también en una temporada de hambruna, vivió una experiencia difícil en toda la región, dice la Biblia en Génesis 26:1. Dice así el texto: sucedió que hubo hambre en la tierra, además de la que hubo en los días de Abraham, su padre.
Pero en Génesis 26, 21, 12 dice: Isaac sembró en aquella tierra y Dios lo bendijo, y ese año cosechó 100 veces lo sembrado. O sea, la hambruna de aquel entonces y de esta época, dice la escritura, a los hijos de Dios no le afectó, porque ellos seguían dependiendo y teniendo fe en el Señor. ¿No le parece increíble? ¡Wow! Cuando leía esto, decía: Señor, qué bárbaro eres. O sea, hay algo en la casa de Dios. Entonces no se queda todo ahí. El hijo de Jacob, que vendría siendo el bisnieto de Abraham, interesante, dice la Biblia que fue José, el hijo de Jacob, fue llevado, recuerdan, como preso al palacio a Egipto. Y allí fue llevado al palacio del faraón. Después fue promovido porque habían malos tiempos en la nación. Él fue prosperado y llevado al lugar más alto del faraón, al lado del faraón. Y dice la Biblia, y que nunca hubiese llegado a ese lugar, en esa situación, en esa circunstancia, si no hubiese sido por el problema. Porque dice Génesis capítulo 41, verso 54 lo siguiente: y comenzaron a venir los 7 años de hambre, diga hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en la tierra de Egipto había pan. Dios bendijo esa tierra porque estaba José ahí. Dios bendijo a Isaac esa tierra porque estaba Isaac ahí. Dios bendijo la tierra de Egipto en los tiempos de Abraham porque Abraham estaba ahí. ¿Qué está bendiciendo Dios en su casa ahora? Porque usted está ahí. Piénselo. Y entonces le voy a contar otra historia, la historia de otro hijo que cuenta el Señor Jesucristo. ¿Lo recuerdan en la lectura del Evangelio? Lo he predicado 1000 veces en esta iglesia, la historia del hijo pródigo. Diga, hijo pródigo. Pero quiero ponerlo en este contexto, el contexto más enfocado en la casa del Padre. Esta parábola narrada por el mismo Señor Jesucristo. Si alguno de ustedes en línea nunca ha escuchado esta historia, escúchela. Comienza diciendo el Señor Jesús que un padre tenía 2 hijos y uno le pide la herencia. O sea, entiendo que estos 2 hijos vivían en la casa del padre. Diga, en la casa del padre. El muchacho menor, como todos ya sabemos, desde pequeños sabemos esta historia, pidió su herencia. Se fue lejos, lo voy a contar así a pasos agigantados, se fue lejos de la casa del padre y comenzó a llevar una vida desordenada, derrochadora y sin temor a Dios. Entonces dice Lucas capítulo 15, que ya lo escuchamos, el versículo 14: y cuando todo lo hubo malgastado, este muchacho desobediente, vino una gran hambruna, vino hambre a la región, dice la escritura, aquí a provincia, y comenzó a faltarle a él, diga, todo. Por eso me hace pensar que el mejor lugar para estar donde hay una catástrofe es en la casa del Señor, es en el reino de Cristo. Amén. Creo que para muchos padres, ahora puedo entender a padres que sufren de las decisiones impulsivas de los hijos, como muchos de nosotros o tomamos decisiones impulsivas sin pensar que estaríamos mejor en la casa del Padre. ¿Cuántos hijos toman decisiones también así, de decir, quiero ser independiente, no necesito, dame lo mío, puedo formar mi vida mejor de la que la tengo aquí? Creo que muchos padres podrían decir, Señor, aún sigo creyendo que tú guardarás la vida de nuestros hijos. Amén. Por eso el salmista en el capítulo 84 verso 10 dice: escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Es que hay algo en la casa del Padre diferente a lo del mundo, como Abraham tenía algo diferente cuando estaba con el Señor. Dice el Salmo 37 versículo 25: nunca vi desamparado a un justo, ni a sus hijos andar pidiendo pan. ¿Sí se da cuenta? Isaac, Abraham, José, Jacob, cuando la línea
de bendición viene desde el hogar, porque el hogar confiesa que hay un Dios creador del cielo y de la tierra, y entonces confesamos que hay un Salvador. ¿Usted cree que Dios nunca va a guardar a sus generaciones? Claro que lo hace. La Biblia dice: hasta 1000 generaciones yo te voy a bendecir, porque así trabaja el Señor. A pesar de la conducta errónea de este muchacho, de los hijos, siempre hay algo hermoso cuando se habita bajo la presencia de Dios. Y es que en la casa del Padre siempre hay bendiciones. Porque hay un padre y una madre que están orando por los hijos y clamando a Dios por ellos, para que un día regresen a la casa del Padre. No me estoy refiriendo a un lugar específico, sino al seno mismo de Dios, para ser guiados por Él. ¿Cuántos de ustedes son esos padres justos? Porque así lo dice la Biblia: no he visto justo desamparado, ni a los hijos que pidan pan. ¿Cuántos son justos? No tengan miedo de decir amén. No tengan miedo de decir amén. Somos justos, creemos en el Dios que hace justicia, somos justos. Por eso el Señor siempre va a cuidar a sus hijos. Por eso cuando dice Mateo 28:20: y estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Por eso recuerde que Dios nunca nos abandona. Eso es importante cuando hay alguien en la casa del Padre que te representa tu casa. ¿Quién representa la casa del Padre en su hogar? ¿Quién es? Debe ser usted. La casa del Padre es la iglesia y la suya. ¿Quién representa en su casa la casa del Padre? Nosotros, los padres. Es importante entender la parábola del hijo pródigo, no solamente verla de un ángulo teológico, sino también de un ángulo práctico. ¿Qué hay en mi casa? La Biblia dice que este padre durante la hambruna mantuvo su casa. ¿No escucha usted que el hambre afectó al padre? Tenía todo, y es posible que hasta más, a pesar de todo lo que estaba pasando en el mundo de aquel entonces. Porque Lucas capítulo 15 versículo 17, la palabra de Dios dice: el hijo reacciona de esta manera, dice: finalmente recapacitó el hijo, ¿verdad? Y dijo: ¿cuántos jornaleros, o sea, trabajadores, en la casa de mi padre tienen pan en abundancia? O sea, este muchacho sí experimentaba la hambruna, pero en la casa del padre había todo. Hasta los que trabajaban ahí comían mejor pan, no comían tortilla dura, comían buen pan en abundancia. Y yo aquí, dice él, me estoy muriendo de hambre. Todos los que vivían en la casa estaban comiendo pan en abundancia. Digan, comían pan en abundancia. Porque en la casa de Dios nunca falta nada. Aquí no falta nada en la casa del Señor. Yo lo creo. Dios nos ha puesto en este lugar. Me ha puesto en este lugar para ser también como su Padre espiritual, amén. Por eso les predico, por eso les traigo la palabra, por eso es el pan de cada domingo que usted se come. Yo no preparo aquí una tortilla dura para usted, ni comida chatarra para usted. Le traigo cada domingo un banquetazo para que nunca se olvide que en la casa del Padre hay buen pan que nos va a satisfacer, nos alimenta y nos hace crecer. Amén. Yo entiendo que vivimos épocas con una tecnología impresionante, me encanta. Usted puede ver cualquier información en YouTube o en Facebook y está al día. Y hay grandes predicadores, los admiro, tomo mi tiempo en escucharles. Hay grandes pastores también, buenos maestros, yo lo entiendo. Pero déjeme decirle algo. Pero Dios dice en su palabra que lo siguiente en 1 Corintios capítulo 4 versículo 15. Tome nota por si algún día lo duda.
Dice Pablo, porque aunque ustedes tengan 10,000 instructores en Cristo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Espíritu Santo, dice el apóstol. ¿Sí se da cuenta, iglesia? Podemos ver aquí y allá, pero usted tiene su casa. Diga, tengo mi casa, y en mi casa no falta el buen pan. No caiga ahora que la iglesia del Señor puede estar en cualquier lado. Y en cualquier lado está bien que yo vaya. La Biblia dice que en los últimos tiempos vendrán lobos vestidos de oveja. Tengan cuidado. Escuche, el Espíritu Santo de Dios obra por medio de la palabra también. Y tiene una casa donde aprendemos su bendita palabra. Amén. Cuando Dios nos llama y nos conecta a su casa, el lugar para alimentarnos, es para que crezcamos, es para que sepamos que en tiempo de abundancia o en tiempo de escasez hay un lugar donde yo sirvo, amo y cuido las cosas que Dios ha confiado para mí, y esa es mi iglesia. Amén. He observado a través de la experiencia del tiempo personas que van y vienen, quieren su herencia y se van a buscar otros mundos, otros reinos, otras ciudades. Piensan vivir mejor, no necesitan el oro de la palabra de Dios, sino la lata que el mundo les da, hojarascas, y terminan como el hijo pródigo, sirviendo a otros. Por eso los hijos de Dios, cuando reconocen que Dios es superior a todo, pueden decir como dijo este muchacho en el capítulo 15 versículo 22, pero el padre, cuando él regresó a casa, dijo el padre a los siervos que están ahí, traigan la mejor ropa y vístanlo, póngale un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Y qué es lo que había afuera en el mundo? ¿Qué había? Hambruna, hambre, necesidad. ¿Y qué había en la casa del Padre? Abundancia. Tráiganle, había ropa. Traigan la mejor ropa, traigan un buen anillo, hasta los zapatitos que Nike, que mejores. Eran de la abundancia de la casa del Padre. Digo el Padre, maten el mejor becerro, el más grande, el más gordo que hoy todos comemos. ¿Y que había en el mundo? Hambre, no tenga miedo en hablar, hambre. Eso es lo que hay en el mundo, hambre. Y en la casa de Dios, ¿qué debe de haber? Los dones del Señor. Esos nunca se van. Nunca se van de la casa de Dios. Porque el Rey vive aquí, en su reino. Por eso Dios, cada vez que dice que un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, tremenda comida se van a dar. Eso es lo que pasa cuando entonces el mundo no entiende que tiene necesidad, y en la iglesia está la abundancia. Y hay quienes ahora se están conformando con comida chatarra en vez de la palabra sana del Señor. Hay que tener mucho cuidado en eso. En la casa del Padre todas las cosas están buenas, anillos, zapatos, que guaraches y guaraches, los mejores. La casa del Señor estaba bendecida de gran manera en este momento. Y curioso, todos los que estaban relacionados a esa casa estaban bendecidos. Hasta los jornaleros comían mejor que el hijo, ¿se da cuenta? Por eso el Señor, me encanta cómo Dios es cuando lo conocemos. El Señor no está enfocado en darte cosas, pero está enfocado en darte de Él para que nunca tengas necesidad de nada. Y no me refiero a cosas materiales, me refiero a lo más glorioso, nuestra fe. Porque si tenemos fe y es puesta a prueba, entonces somos más gloriosos para el Señor. Amén.
Nunca falta nada en la casa del Padre. Hace 16 años compramos este lugar, compramos este santuario. ¿Cuántos lo recuerdan? Recuerdo en una ocasión que varias personas dijeron: creo que en 6 meses se cierra esa iglesia. Hace 16 años. Eso no va a prosperar. Y aquí estamos después de 16 años, porque no ha faltado el pan en esta casa, la palabra de Dios. Amén. Por eso el Salmo 91, versículo 1 y 2 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita usted bajo la sombra de la casa de Dios, mora bajo la sombra del Omnipotente. Y dice el versículo 2: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Por eso confío en ese Señor y Dios Todopoderoso, que aún esta casa chiquita, pequeña, es del Padre, que tiene toda la casa grande, su bendita iglesia. Amén. Y nunca va a faltar nada en esta casa. Todo lo que hay en la casa del Padre es para el bien nuestro. Palabra y sacramentos. ¿Qué más queremos? Cuando hay de esos bienes en la casa del Padre, lo que el Padre hará es siempre darte más de sus dones. Por eso los cristianos recibimos siempre dones del Señor para ponerlos en práctica y en acción, y nunca los escondemos como aquel de la parábola. Nos imparte Dios sus dones y talentos para nosotros entonces compartir con los demás, que hasta los jornaleros le dieron de comer al hijo. ¿Qué le parece? La hambruna llegó a la vida de este muchacho desobediente cuando estaba, dice la Biblia, arruinado. Él no esperaba esa hambruna, él no esperaba que se le acabara el oro que tenía. Él pensaba que iba a ser feliz con todas las cosas que tenía. Tengo mi herencia, ahora puedo invitar a mis amigos de Facebook, a todos que me acompañen, a todos los voy a invitar a comer. No necesito la casa de mi padre. ¿Para qué reunirme con esos cristianos? Siempre me están diciendo que vaya a la iglesia. El hijo pensaba que todo lo tenía y vino donde más nos duele: el hambre. Así es como trabaja el diablo, iglesia. Te dice: eres independiente, no necesitas estar en la iglesia, toma tus decisiones ahora mismo. No debes de escuchar a ese señor que predica. ¿Para qué? Ni sabe lo que está hablando. No escuches, dice el diablo. Es más, hay tanto que ver en YouTube, en Facebook en la mañana. ¿Para qué te vas a detener en esa iglesia? ¿Sí se da cuenta? Hay tanto allá afuera en el mundo. Y no se da cuenta que en la casa del Padre está la mejor comida. Así trabaja el diablo entonces. Te arruina el alma, te quiebra la vida, te humilla y te aleja más de la casa del Padre. Así pasó con el hijo. Cuando en el primer momento que había hambre, el hijo pudo haber dicho: me regreso a la casa de mi padre y le pido perdón. ¿Verdad? ¿Qué hizo el hijo? Versículo 15 dice: se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Note, en vez de ir donde el padre, se fue a otra casa, quien lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos. Dejó de ser hijo y ahora era un jornalero que tenía que cuidar puercos, que para un judío eso era lo más indignante. Era tanta el hambre que había que se quería comer la comida de los puercos, las algarrobas. En cuando él era hijo, ¿recuerda lo que había en la casa? Eso es lo que hace el diablo: te saca de la casa de abundancia y te manda a comer comida de puercos. Y te crees toda la vida que estás con el oro que tienes.
Y lo que tienes es un mundo de fantasía, porque todo eso pasa. Pero mi palabra, dice la Biblia, no pasará. Por eso hoy es el día de salvación. Mañana puede ser tarde. Así trabaja el enemigo. Nunca serán saciados. Solo en la casa del Padre se puede ser saciado con el Espíritu Santo. El Padre nunca dejó de esperar al Hijo, como el Padre no nos deja de esperar a nosotros. Por eso, iglesia, cuando usted se levante, escuche lo que le voy a decir, iglesia, hermanos en línea, o alguien que no conoce del Señor. Cuando te levantes y mires en dirección a la casa del Padre, allá hay una cruz enfrente. No me refiero a una cruz física, sino a aquella cruz donde el Hijo murió. Cuando te pares y mires la cruz vacía y te acerques y digas: en esa dirección yo me voy a ir, porque escuché por ahí que alguien dijo: si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz y sígueme. Entonces, cuando yo me pare, porque tengo necesidad de algo mejor, tengo hambre, pero no la puedo definir. Pensé que la comida del mundo era mejor, pero estoy escuchando que hay algo mejor. Es la palabra del Señor. Entonces párate, mira hacia la dirección que el Espíritu Santo te está enviando. Mira a la dirección de la casa del Padre y camina en dirección a la casa del Padre, porque cuando llegues cerca a la casa del Padre, el Padre va a correr hacia ti, te va a abrazar y te va a restaurar y va a perdonar tus pecados y te va a recordar que Él murió en la cruz del Calvario por ti, por tus hijos, por tu familia y por toda tu descendencia, y te va a ofrecer los mejores manjares espirituales que jamás en esta vida el mundo te puede dar, por todas las riquezas que tenga. Solo en Cristo Jesús hay esperanza. Amén y amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Por eso nuestra fe es más preciosa que el oro. A Él le damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Póngase de pie un segundito para orar. Querido Dios y Padre celestial, ¿cuántos de nosotros hemos deseado comer de lo que hay en tu casa? Y preferimos comer algo allá afuera que el mundo no nos puede satisfacer. Enséñanos, Señor Jesucristo, a mirar hacia ti, donde estás de pie esperándonos para restaurarnos, para perdonarnos, para bendecirnos, para que sobreabunden las bendiciones en nuestras vidas. Porque nuestros hijos jamás pedirán pan en la calle, porque en la casa del justo no falta tu palabra. Por eso, Señor, te amamos. Perdona nuestra actitud independiente de ti, pensando que podemos hacer las cosas mejores sin ti. Y necesitamos de ti. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que me das. Eres quien me da la fuerza y has creído siempre.